Hoy tendremos un recorrido lleno de laberintos de palabras, historias y símbolos. Les voy a hablar de los lugares de Barcelona donde cada persona puede perderse en su propia imaginación. Bienvenidos, soy Beli y esto es Beliando el Mundo, un canal donde les muestro experiencias, historias, aprendizajes y el mundo sin filtros tal y como es. Hoy les invito a que nos sumergimos en una magia, como dije, del laberinto de palabras juntos. Vamos a empezar. La primera parada es la librería Altair. Su creación tenía de objetivo ser un espacio de encuentro, reflexión y conocimiento sobre el mundo. Fundada por Pep Bernadas y Albert Padrol en 1979, en 17 de diciembre. Los fundadores son personas apasionadas por la cultura y los viajes, por lo cual le dicen la librería de los viajeros. De hecho, se van a dar cuenta en las siguientes tomas. Y un dato curioso aquí, para los que no saben, Altair es una palabra con origen árabe y significa el pájaro, el volador o el águila que vuela. Y con eso también les quiero decir cómo surge el nombre de esa librería. Es que Pep Bernadas desde niño admiraba a Henry de Montfort. Henry Montfort es un escritor y aventurero que vivió en África y exploró el Mar Rojo en su barco que se llamaba Altair en los años 20. Así que el nombre surge como homenaje a Henry de Montfort. También el nombre simboliza una visión de un mundo sin fronteras y un viaje como forma de descubrimiento y empatía, inspirada por las aventuras y la filosofía de la vida de Montfort. Y aunque Altair es también la estrella más brillante de la constelación de Aquila, el vínculo personal y literario con Montfort fue la razón principal para elegir el nombre. Siéndoles honesta, yo no esperaba ver un lugar tan enorme y tan lleno de cosas para los viajeros, la gente que simplemente le encanta la temática. Estaba... ni sé cómo nombrarlo porque, o sea, no tengo palabras de describir todo eso cuando entré y vi todos los libros sobre viajes, sobre lugares del mundo, de absolutamente cada país, con sus guías, con las mapas, y te pierdes en un laberinto de palabras recorriendo el mundo y es hermoso. Y como pueden ver aquí, tampoco es que hay solamente cosas para grandes, hay cosas para niños, juegos muy lindos y educativos para los peques, y de verdad eso me encantó un montón. Y también como es el mundo de los viajeros, en la punta de junta, diría yo, de los viajeros, hay de todo. Como pudieron ver, había de diferentes botellas, toallas. Más adelante en el video van a ver, hay diferentes tipos de cuchillos plegables, de cajas pequeñas de auxilio. Y de verdad, un lugar así no se puede describir solamente con palabras. Por eso quería grabarle todo, enseñarle todo, y por si acaso pasan por ahí o vieran en Barcelona, no se pierdan ese lugar porque es una joya en esa ciudad.
Pero todo no para solamente en eso, no es solamente viajes y viajes. Lo que también van a ver un poquito más adelante es que hay de absolutamente todo. Hay de cocina por el mundo, platos más destacados, libros y cómo prepararlos. Hay libros para el café, para el té, de diferentes zonas, de lugares, de cómo se cosecha, de toda la historia. También hay libros de narrativa, novelas, todo eso. Y otra parte que está dedicada para la flora y la fauna de los países, que de verdad me encantó. Y aquí pueden ver las mapitas que saben qué son, que básicamente te lo pones en la pared, en el lugar donde puedes ver, y pinchas la banderita, o hay unos mapas también que lo tienes que borrar con una monedita donde has estado, los lugares que has recorrido. Y aquí está esa parte de que se estaba contando del café, del té, de las comidas. En realidad es una librería fuera de serie. Mientras estamos paseando por el mundo y el laberinto de palabras, no olviden de suscribirse y de dejarme un like. Ayudan mucho a mí y a mi canal para crecer y desarrollarnos juntos. Gracias. Y también en la planta de abajo me encontré con esas esculturas tan lindas y quería compartirlo con ustedes. Así que les digo, eso no es una librería, eso es un mundo de fantasía. Y aquí les pregunto quién más quiere ver auroras boreales en vivo, porque yo no puedo ser la única que no lo he visto. Y quienes habían visto, por favor, déjenmelo en los comentarios, estaría muchísimo verlo. Y terminamos nuestro recorrido por la librería Altair con unas muy lindas tomas que van a ver en unos segunditos para seguir con nuestro próximo destino. Y para terminar este recorrido, les llevo a un lugar muy especial. Durante muchos años, esto fue el único parque público en Barcelona. Hoy lo conocemos como el Parc de la Ciudadela. Se considera uno de los pulmones de Barcelona, pero su historia no siempre fue tan agradable. Antes de ser un parque, esta zona fue una fortaleza militar. Se construyó entre 1716 y 1725 por orden del rey Felipe V, tras la pérdida en la Guerra de Sucesión.
Para levantarla se desplazó a cientos de personas borrando parte de la ciudad que existía aquí en ese entonces. De la fortaleza se construyen 3 edificios como les voy a mostrar aquí. La capilla, el arsenal, que hoy es sede del Parlamento de Cataluña, y el palacio del gobernador. La cascada monumental, diseño de Fonsere, que contó con la colaboración de un joven, Antoni Gaudí. Y tampoco es que se puede trabajar en estómago vacío, ¿no? Así que hicimos una pequeña paradita para almorzar y continuamos. Y eso justo aquí me pareció como sacado de un cuento de Disney, así que no podía no compartírselo con ustedes. Incluso hay un monumento de mamut que está hecho de piedra en tamaño real, que fue construido en 1907. El lago con barcas, los caminos llenos de sombra, las esculturas repartidas por todo el parque, todo es un hermoso cuento. Miren el hermoso amigo que me encontré al camino. Bueno, en realidad fueron 2. Les digo, ese parque es como sacado de un cuento y merece que lo visiten si están en Barcelona o si vienen de vacaciones o simplemente disfrutar de las tomas que hice para ustedes, porque de verdad es una linda escapatoria de toda la vida cotidiana tan rápida en cual estamos acostumbrados a vivir. Bailando el mundo, un clic, una vía, una calle escondida, maletas listas, corazón abierto, nuevo camino, sueño despierto. Bailando el mundo vamos a explorar cada rincón, cada nuevo lugar, culturas distintas. ¿Y a ustedes? ¿Qué rincón de sus ciudades les hace sentir como en casa? Déjamelo en los comentarios, yo bajo a leerlos. Les deseo un hermoso día y hasta la próxima. Bailando el mundo, bailando el mundo, bailando el mundo vamos a explorar y ver. No importa el destino sino el viajar, en cada momento hay algo que amar.